Bueno, hola queridos amigos. Eh, la verdad que qué hermoso que es realizar la apertura de un nuevo Ateneo y qué lindo que es ver tanta convocatoria, o sea, más de lo que me esperaba. Eh, bueno, agradezco a CEMPA por el compromiso para realizar este hermoso evento. La verdad que es un tema que despierta mucho interés, no solo por la frecuencia de la consulta, sino porque el abordaje es un verdadero reto, más cuando hay discrepancia entre lo que ve el médico y lo que siente el paciente muchas veces, ¿no? Así que bueno, les agradezco muchísimo, un tema muy interesante, así que adelante Patricia con tu coordinación de este evento y mucha suerte a todas las chicas y a las presentadoras de casos y a Mariana por su gentileza y su disposición para ser la disertante esta noche. Abrazo enorme, gracias. Buenas noches a todos, un placer estar con ustedes, colegas, amigos. Me voy a permitir compartir pantalla. Bueno, y aquí estamos en un nuevo Ateneo porque nosotros hemos tenido, cuando formamos CEMPA, nuestro primer Ateneo, así que este sería nuestro segundo Ateneo regional. Es para nosotros un orgullo porque, bueno, uno cuando está medios lejos de Buenos Aires, acá en el sur, yo estoy en Comodoro Rivadavia, Chubut, nuestro CEMPA abarca Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sentimos la necesidad de ese calorcito del norte y de todas las provincias, ¿no? De estar más cerca, así que realmente muy agradecidos de poder estar junto a ustedes. ¿Por qué hablamos de reto? ¿Por qué pensamos en hiperandrogenismo? Como bien lo dijo Daniel, es frecuente en la consulta y el hiperandrogenismo es la sobreproducción de andrógenos, pero de varias posibilidades de lugar. Glándulas suprarrenales, ovario, sobreexpresión del gen del receptor de andrógenos y a veces también causas idiopáticas. Como FACEN nos pidió, vamos a homenajear en este Ateneo a un gran maestro de la Argentina y a un gran maestro para todos nosotros acá en CEMPA, el doctor Hugo Niecomitze. Hemos tenido la alegría de poderlo compartir, no solo como maestro en sus enseñanzas, en su guía, en su estímulo para que formáramos CEMPA, sino como hombre, porque hemos podido compartir con él momentos gratos, de risas, de anécdotas, porque tuvimos la suerte de poder acompañarlo acá en la región en su detección de bocio endémico, que se hizo en varios lugares, tanto de Santa Cruz como de Chubut. Así que va nuestro homenaje a este gran maestro nuestro. Como bien lo dijo Daniel, también es un honor estar con Mariana, que ella va a ser la disertante. Mariana López es endocrinóloga universitaria, es médica de la sección Ginecología Endocrinológica de la División Ginecología del Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires. Mariana realizó su formación en endocrinología universitaria en el mismo Hospital de Clínicas San Martín, se especializó en endocrinología ginecológica y de la reproducción en SAMER, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y actualmente forma parte y desarrolla su trabajo en la sección Ginecología Endocrinológica del Servicio de Ginecología del mismo Hospital de Clínicas, que en este momento está a cargo de la doctora Gladys Fernández. Vamos a trabajar con casos clínicos y les voy a presentar a 3 colegas de CEMPA, la doctora Claudia Ávila, la doctora María Jessica Rieta y la doctora Ana Gabriela Muglia.
A ellas las vamos a escuchar en forma diferida, porque como nosotros solemos tener bastantes problemas de internet en la zona, quisimos resguardarnos, así que después los casos los van a escuchar en forma diferida. La doctora Claudia Ávila es especialista en clínica médica, hizo su maestría en endocrinología y metabolismo en el Hospital Austral, es especialista en endocrinología ginecológica y reside en Comodoro Rivadavia. La doctora María Jessica Rieta es especialista en clínica médica, especializada en diabetes y enfermedades endocrinas, y también reside en Comodoro Rivadavia. Y nuestro tercer caso va a estar a cargo de la doctora Ana Gabriela Muglia, especialista en endocrinología, magíster en endocrinología en la Universidad de La Plata y especialista en endocrinología ginecológica, y ella reside en Puerto Madryn. Les comento cómo vamos a desarrollar el Ateneo. Vamos a ir presentando de a un caso por vez. Cuando termine el caso, la doctora Mariana López va a disertar sobre el caso, y cuando termine esa disertación, vamos a hacer el debate y las preguntas correspondientes a ese caso. Son 3 casos clínicos que tenemos. Así que bueno, vamos a comenzar el Ateneo, que es lo más importante, y vamos con nuestro primer caso clínico. El caso clínico número 1 hace referencia a una mujer de 27 años que consulta derivada desde el consultorio de dermatología por acné facial. Tiene antecedentes de una menarca a los 13 años, ciclos regulares desde aquel momento, y como método anticonceptivo utiliza método de barrera. Nunca estuvo embarazada ni tampoco tiene deseos actualmente. En su examen físico, lo que se podía objetivar era acné a nivel facial, principalmente en la región malar, bilateral y en la frente, y el resto del cuerpo no tenía signos ni de hirsutismo ni de acné. Tenía un peso de 73 kilos, una talla de 1,70, lo que nos daba un índice de masa corporal de 25, es decir, un sobrepeso. Dentro de los estudios complementarios solicitados por el dermatólogo, presenta un perfil hormonal donde se destaca elevación de la testosterona sérica, elevación de la testosterona libre, una disminución o un valor en el rango inferior de la hormona ligadora de andrógenos, una androstenediona también elevada para el método y una sulfatodea aumentada para edad y sexo. Cabe destacar que todo este laboratorio fue solicitado en fase folicular temprana, ya que la paciente tenía ciclos regulares y no tomaba anticonceptivos. Se le agrega posteriormente un perfil metabólico, donde tiene una glucemia dentro del rango de la normalidad, un perfil lipídico normal. Se le solicita un cortisol matinal, que se encuentra también dentro del rango, y se le repite la sulfatodea, que se encuentra aumentada para edad y sexo. La paciente había sido evaluada también por ginecología, por lo que traía estudios complementarios por imágenes, una ecografía transvaginal con un endometrio de 10 milímetros, un ovario derecho de 10 mililitros y un ovario izquierdo de 12 mililitros, una tomografía de abdomen y pelvis, donde se objetivaban glándulas suprarrenales de morfología conservada y sin lesiones en ninguno de los demás órganos. Y en ese momento el ginecólogo decide iniciar tratamiento anticonceptivo con etilenoestradiol y ciproterona y enviarla para control clínico y seguimiento al consultorio de endocrinología.
Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, Mariana, pero no está en modo Gra- presentación. Ahí. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer a las autoridades de FACEN y de CEMPA el haberme invitado a conversar con ustedes sobre hiperandrogenismo, que es mucho. Hablamos de diferentes patologías, de diferentes situaciones, y como decían recién mis colegas, siempre es un reto. La idea de hoy no es hablar sobre una patología en particular y hacer una disertación, sino basados en los casos clínicos, que busquemos juntos cuáles son las mejores estrategias para realizar un correcto diagnóstico de lo que tiene nuestra paciente y un tratamiento, ¿sí? Que el tratamiento sea el correcto, que sea oportuno. Entonces, volvemos a decir, no vamos a hablar de una patología, vamos a hablar de situaciones clínicas, cómo vamos a estudiar esas pacientes, qué vamos a pensar, cuándo nos vamos a preocupar y qué conducta vamos a tomar. Si nosotros pensamos en la etiología de cualquier síndrome hiperandrogénico, nos viene a ver una paciente, siempre la causa más frecuente es la poliquistosis ovárica, ¿sí? En los estudios que han hecho estadísticos han encontrado hasta un 80%. No nos olvidemos que existe el hirsutismo idiopático, en el cual poco podemos hacer los endocrinólogos, pero bueno, a veces las podemos ayudar. La hiperplasia suprarrenal congénita no clásica como un diagnóstico muy importante, porque a la paciente, en cuanto por ejemplo a la reproducción, le cambia el pronóstico, lo que vamos a hacer con ella, si la paciente en el contexto de un síndrome hiperandrogénico cumple criterios diagnósticos de hiperplasia suprarrenal congénita. Y hablamos de no clásica porque en realidad la clásica es de diagnóstico en pediatría. Neoplasias, muy poquitas, pero cuando las tenemos nos tenemos que ocupar y tenemos que saber que esa paciente tiene riesgo de tener una lesión adrenal u ovárica neoplásica. Y como causas más infrecuentes podemos nombrar el síndrome de Cushing o la acromegalia, que nosotros no hacemos estudio de rutina en todos los síndromes hiperandrogénicos, sino en aquellas pacientes que tienen alguna manifestación clínica o manifestaciones clínicas que nos hagan sospechar esta patología, pero claramente se pueden asociar a síndromes hiperandrogénicos. Por supuesto que siempre vamos a interrogar a nuestras pacientes y descartar el uso de fármacos que generen hirsutismo, y hoy en día de uso de testosterona, ya sea indicada por un colega correctamente o no. Muchas veces las pacientes concurren a diferentes lugares donde les colocan pellets de testosterona o les indican tratamientos de testosterona sin un control estricto. Y después nos vienen a ver a nosotros diciendo o que el análisis le dio mal, ¿qué hacemos con esa testosterona? O que le ha generado hirsutismo, seborrea, como efecto adverso de ese tratamiento que le han indicado. Vamos a tratar de entender la fisiología de los andrógenos. ¿De dónde vienen? Siempre pensamos secreción ovárica, en este caso está puesto en celeste, conversión periférica, generalmente de andrógenos más débiles, andrógeno más potente como la testosterona, y secreción adrenal. Si pensamos en sulfato DEA como dominante, tenemos que pensar que el 90% se secreta a nivel adrenal, y ahí vamos a ir a buscar si hay alguna alteración. Si pensamos en testosterona, 25% secreción ovárica, 25% secreción adrenal, y mucho de conversión periférica. Si pensamos en androstenediona, no nos ayuda mucho, porque tenemos 50% de secreción ovárica y 50% de secreción adrenal. De los andrógenos que nosotros podemos medir en sangre, el más potente es la testosterona, pero todos sabemos que en realidad la mayor potencia la tiene la dihidrotesto, pero que no la medimos en sangre, tiene actividad directamente sobre la célula diana. ¿Qué sucede con las hormonas en los andrógenos más potentes en la premenopausia y en la posmenopausia? Este libro muy lindo del doctor Shen nos dice que en la premenopausia
en las mujeres premenopáusicas, la secreción de testosterona total en 24 horas es alrededor de 250 microgramos, del cual solo el 25% es ovárica, el resto conversión periférica o adrenal. Y en la posmenopausia tampoco hay tan poca testosterona. Si miramos, hay 180 microgramos 24 horas de producción. Aunque las pacientes se quejan a veces de disminución de la libido, etc., no es tan poca la testo que formamos. Y de esa, el 33% es de formación y secreción ovárica. Si vemos androstenediona, tenemos en la premenopausia lo que dijimos recién, 50% ovárica y 50% adrenal, y en la posmenopausia solo un 20% se produce a nivel ovárico. Fíjense que la secreción en 24 horas es de 3 miligramos, mientras que en la posmenopausia cae un 50%, que es 1.5. Esto es fisiología. El andrógeno más potente, entonces dijimos, de los que podemos medir, es la testosterona. ¿Cómo está esta testosterona? El 60% unida a SHBG o GLAE, a su proteína más potente transportadora, pero también hay un 38% que está unida a albúmina. Solo tenemos un 2% de testo libre, que es la que tiene capacidad de llegar a la célula diana, formar dihidrotesto y tener actividad periférica. ¿A qué llamamos testosterona biodisponible? Porque después podemos discutir cuál andrógeno nos conviene medir. ¿Por qué la biodisponible es importante? Porque me suma la libre con la unidad albúmina, cuya unión es débil y es fácilmente intercambiable. Sin embargo, aquella que está unida a SHBG o GLAE, la unión es mucho más potente. Esto es importante. Criterios diagnósticos de PCO. Vamos a encontrar varias cosas diferentes. En general, el que más usamos, sobre todo cuando hacemos trabajo, son los criterios de Rotterdam. ¿Qué dicen? Que de los 3 criterios que nosotros vamos a nombrar, con 2 es suficiente para hacer el diagnóstico. Primer criterio, hiperandrogenismo, clínico o bioquímico. Segundo criterio, trastorno del ciclo menstrual con disfunción ovulatoria. Tercer criterio, ovarios poliquísticos por ecografía, que antes en el NIH no estaba incluido. Si la paciente tiene las 3 características, vamos a decir que es fenotipo A. A mí me sirve mucho fenotipificar a las pacientes, porque si yo cuando pongo en mi historia clínica fenotipo paciente con diagnóstico de PCO, fenotipo A, sé de lo que hablo. Fenotipo B, sé de lo que hablo. Me es más fácil para ordenarme con la paciente y para definir las conductas que voy a tomar. El fenotipo B, tenemos hiperandrogenismo clínico y o bioquímico con disfunción ovulatoria, pero la ecografía no me muestra ovarios poliquísticos. El A y el B son los que denominamos fenotipos clásicos. El C, tenemos hiperandrogenismo clínico-bioquímico y ecografía. Son las SOP que ovulan. Y el D, tenemos disfunción ovulatoria, ecografía positiva, pero no hay hiperandrogenismo clínico y bioquímico. Y es el que la Sociedad de Exceso de Andrógenos no considera como una poliquistosis ovárica, porque si partimos de un hiperandrogenismo, estas pacientes no la tienen. Entonces, es un SOP, en principio podríamos decir, raro. Siempre excluimos patologías, y recién la doctora nos comentaba, Claudia, una paciente que nos derivaron los dermatólogos. A nosotros nos deriva gineco, dermato, clínica. Entonces, bueno, ¿de dónde vino esa paciente? ¿Cuál fue su motivo de consulta? De acuerdo a eso vamos a ir tratando de excluir otras patologías que nos pueden confundir. Acá está hipotiroidismo, hiperprolactinemia, insuficiencia ovárica. Si la paciente viene por un trastorno del ciclo menstrual, podemos hacer un diagnóstico diferencial. En el contexto de un hiperandrogenismo es poco probable. Tumores productores de andrógenos, lo que decíamos recién, hiperplasia no clásica, enfermedad de Cushing y acromegalia, exceso de andrógenos. ¿Qué significa ovarios poliquísticos por ecografía? Nosotros somos casi todos endocrinólogos, hay algunos ginecólogos que nos acompañan hoy, y tenemos que definir.
la paciente debe tener en al menos un ovario 12 o más folículos. Y si no, lo que es más fácil para nosotros, el volumen ovárico mayor a 10 mililitros. Para que el colega, porque quien hace la ecografía es un colega de nosotros, nos diga esto, le tenemos que pedir. No le podemos decir ecografía transvaginal control. Le tenemos que decir que sospechamos una poliquistosis ovárica y que si puede contarnos los folículos sería ideal, y si no, al menos que nos mida el volumen ovárico. Para medir el volumen ovárico nosotros necesitamos largo, ancho y profundidad. Con esas tres medidas dividido 2, o lo que es lo mismo, por 0.5, aunque el colega no me lo dé, yo puedo calcular el volumen ovárico. Pero si me da solo 2 medidas, bidimensional, no lo puedo hacer. Por supuesto que la ecografía debe hacerse entre los días 3 y 5 del ciclo, si se puede. Si hay un folículo muy grande o hay un cuerpo lúteo, el volumen del ovario no me va a servir, con lo cual necesito repetir en el próximo ciclo, y no aplica para todas aquellas pacientes que estén con terapia estrogénica. Si toman anticonceptivos y tengo disminuida o frenada la función ovárica, esto no me va a servir. Entonces, vamos al caso clínico. Hicimos una introducción breve para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Qué tiene la paciente? 27 años, acné facial. A los 27 años ya es un acné tardío, o los dermatólogos dicen acné de la mujer adulta. Cicla regularmente, no desea gestar, por lo tanto ella se cuida con preservativo. Tiene hiperandrogenismo clínico, marcado por el acné, hirsutismo no tiene, el hirsutismo es más marcador de hiperandrogenismo, pero tiene testosterona aumentada, delta 4 aumentada, o sea que criterio 1, hiperandrogenismo bioquímico tenemos. Tiene sulfato de alto, alto pero por 2, es una mujer de 27 años, no está mal mirar su adrenal, pero es poco probable que esto venga del adrenal. Podríamos pensar si tuviera una hiperplasia suprarrenal congénita, pero por 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Poco frecuente, en general, de diagnóstico en pediatría, y cuando es en los adultos, estas pacientes tienen la sulfato de A por 10, no por 2, con lo cual yo no lo pensaría. Tiene una GLAE un poquito baja, pero tiene sobrepeso, 17 hidroxinormal, descartamos hiperplasia. Y tiene ovarios aumentados de tamaño. O sea que tenemos el tercer criterio, 1 y 3. Le hicieron tomografía de abdomen y pelvis, entiendo que es para mirar que no haya nada a nivel suprarrenal, me parece perfecto. Es una manera también de quedarnos tranquilos. Entonces, ¿cumple criterios diagnósticos de PCO? Sí. ¿Fenotipo C? Sí. Hiperandrogenismo clínico y bioquímico con ecografía positiva. Ahora, ¿podría ser un fenotipo A? Sí, también. Nosotros sabemos que no todas las mujeres que ciclan ovulan. Si yo quisiera saber si ella ovula o no, como sus ciclos son regulares, perfectamente podría pedir una progesterona en fase lútea. Y ahí me terminaría de cerrar qué fenotipo es. Pero el criterio diagnóstico para PCO ya lo tengo. ¿Qué hicieron nuestros colegas? Le dieron tratamiento con etinilestradiol 0,35 más ciproterona. Una cosa que nos podríamos plantear para discutir es si estamos de acuerdo. Mi respuesta sería, no quiere gestar. Necesita un método anticonceptivo de buena calidad, con un índice de PER alto. ¿El anticonceptivo oral lo es? Sí. ¿Y usar un anticonceptivo va a mejorar su acné? Sí, probablemente aumente el SHBG, sobre todo el etinilestradiol, y estamos usando un progestágeno antiandrogénico. ¿Podríamos usar cualquier anticonceptivo? Sí, porque cualquier anticonceptivo me baja la LH y me aumenta el SHBG. O sea, cualquiera me va a ayudar. Puedo elegir este, es joven. ¿Qué contraindicación tendría? Tendríamos que saber si fuma mucho, el tabaquismo severo es una contraindicación. No creo a esta edad que tenga un tumor estrógeno dependiente, pero bueno, una ecografía mamaria o un examen físico mamario no estaría de más. Tomarle la presión, no debemos
indicar anticonceptivos sin saber que la paciente no es hipertensa. Y en cuanto a trombofilia, si la paciente no tiene antecedentes de nada, nos podemos quedar tranquilos y podemos indicarle el tratamiento que querramos. Bueno, hasta aquí es el primer caso clínico. Quedo abierta a preguntas. Mariana, del chat nos surgen ya algunas preguntas. Una es, ¿cuánto tiempo pasaría si está con anticonceptivos orales y yo quiero rever el laboratorio? ¿Cuánto tiempo suspendo? ¿Cómo me manejo? No suspendería el anticonceptivo oral. ¿Por qué debería suspenderlo? Lo suspendo si ella decide cambiar de método anticonceptivo a un DIU, por ejemplo, o quiere ponerse un anillo vaginal, no tendría ningún inconveniente. Pero si yo quiero ver qué pasó con las hormonas, puedo esperar 4 o 5 meses, voy a encontrar que los andrógenos probablemente mejoraron, que la SHBG aumentó. Y a mí lo que más me interesa es que la paciente se sienta bien. Lo que haría es citarla a los 4 o 5 meses para ver si su acné mejoró o necesito agregar alguna otra medicación para ello. Yo estoy medicando a esta paciente para mejorarle la manifestación clínica, que es por lo que ella me consultó, y con un método anticonceptivo porque tiene relaciones sexuales y no se quiere embarazar. Este método anticonceptivo me ayuda en las dos cosas, pero no se lo sacaría para reevaluar. Tengo diagnóstico. Cuando quiera ser mamá, vemos. Esa es la otra pregunta. ¿Cómo haríamos si esta paciente nos está pidiendo que quiere ser mamá? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es ver si ovula o no. Muy fácil. Pedimos progesterona. Nosotros podemos pedir la progesterona, en general lo que hacemos es día 21 a 23 del ciclo. Si su progesterona es ovulatoria, me quedo tranquila. Si su progesterona no es ovulatoria, lo que voy a hacer es tratar de que esta paciente se embarace de la manera más fisiológica posible. Primero, vemos solita, podríamos esperarla, por ejemplo, 6 meses. Uno dice que esterilidad es hasta 1 año, pero en este caso nosotros sabemos que ella tiene un trastorno con exceso de andrógenos, que puede alterar la calidad de la ovulación y puede alterar la calidad endometrial también. Probablemente no necesite gran hiperestimulación ovárica. Cuando la necesitan, en general los ginecólogos eligen letrozol en estas pacientes. Pero lo que no está haciendo es tener buena calidad de ovulación. Otra posibilidad es que la siga ecográficamente y cuando veo que tiene un folículo maduro, le dé HCG para estimular, en este caso, la ovulación, ¿sí? Inducirle la ovulación y ver si se embaraza. Y otra posibilidad que tenemos, pero también está muy discutida, es usar corticoides de larga duración en dosis muy bajitas nocturnas, parecido a lo que hacemos con las hiperplasias suprarrenal congénitas no clásicas cuando se quieren embarazar, corticoides que no atraviesen placenta, con lo cual yo logro mejorar el perfil androgénico y que la paciente ovule sola. De alguna manera estoy estimulando la ovulación. El riesgo en estas pacientes cuando uso hiperestimulación ovárica controlada es la hiperovulación, ¿sí? Lo que se denomina SHIO. Estas pacientes tienen mucha reserva ovárica, tienen hormona antimuleriana alta. Entonces, si yo la estimulo y no la sigo ecográficamente, puedo llegar a tener 5 o 6 folículos. ¿Se acuerdan los que son viejitos como yo de los quintillizos Riganti? Los quintillizos Riganti es porque hicieron baja complejidad. En alta complejidad nadie transfiere 5 embriones, pero cuando vos estimulás sin un seguimiento ecográfico, podés generar muchos folículos y es el riesgo de estas pacientes. Hay que tener cuidado, hay que saber manejarlas. Otra pregunta es, si tengo una paciente con fenotipo C, que no tiene sintomatología, y decide no ACO, no anticonceptivos orales, ¿la puedo dejar de esa forma? ¿O qué le aconsejaría? Sí, si la paciente es como ella y no le molesta el acné, o por ejemplo con tratamiento local dermatológico está bien, la puedo dejar sin anticonceptivo.
sin anticonceptivo. O sea, método anticonceptivo, si tiene relaciones y no se quiere embarazar, necesita. La mandaremos a planificación familiar si no es nosotros quienes debemos darle el anticonceptivo, pero sí. Otra posibilidad es que le demos, por ejemplo, espironolactona, pero la espironolactona es teratogénica. Necesito asegurarme que tengo un buen método anticonceptivo antes de dársela. Tienen muy buena evolución con espironolactona cuando el acné es moderado. Entonces es otra posibilidad. No es obligatorio darle anticonceptivos orales, bajo ningún concepto. Sí, método anticonceptivo si no se quiere embarazar. Otra pregunta, Mariana. ¿Qué pasa si la paciente por el tratamiento, al bajar el nivel androgénico y demás, nos refiere que tiene una libido descendida? Esto es muy frecuente con los anticonceptivos orales. Las pacientes pierden su ciclicidad, disminuyen sus hormonas endógenas y pueden tenerlo. Uno puede probar con anticonceptivos orales por ahí que en vez de fenilestradiol tengan estradiol, que es más fisiológico. Bueno, ahora salieron anticonceptivos que tienen solo gestágenos también, e ir probando. Y si no, tenemos que usar otro método anticonceptivo asociado, por ejemplo, a espironolactona. Es muy frecuente que tomando anticonceptivos orales las pacientes disminuyan su libido. Hacemos una última pregunta de este bloque, Mariana. Si la paciente está con espironolactona, ¿me sirve seguirla el nivel de andrógenos en sangre o cómo me manejo? Ay, me encanta porque los ginecólogos sí le piden, y como le aumenta la delta 4 androstenediona, me las derivan. Nosotros vivimos de la consulta, colegas, así que eso está buenísimo. Siempre hay que acordarse que con espironolactona las pacientes no van a bajar la delta 4 androstenediona en general, y no es eso lo que me preocupa si mejoró la clínica de la paciente. Gracias, Mariana. Vamos a avanzar. No. Muchísimas gracias a todos por el... Vamos a avanzar con el caso siguiente, ¿sí? Bueno, este caso se trata de una mujer de 52 años derivada por dermatología. Santiago, si nos escuchaste, necesitamos el próximo caso, por favor. Bueno, este caso se trata de una mujer de 52 años derivada por dermatología para estudio de alopecia e hirsutismo. La paciente había consultado unos meses antes por caída de cabello a predominio frontal y aumento de vello en forma generalizada a predominio facial. Recibe tratamiento, triamcinolona inyectable en cuero cabelludo, también otro tipo de tratamiento local, pero sin mejoría, por lo cual el profesional le solicita estudios y la deriva para su evaluación. Al consultorio la paciente también manifiesta preocupación por aumento de peso, a predominio de tronco superior y cambios en la voz. Como datos positivos de sus antecedentes tenía una hemitiroidectomía por un nódulo hiperplásico en el 2001, estaba eutiroidea sin reemplazo hormonal. Como ginecobstétricos, menarca a los 10 años, 6 gestas, 4 nacidos vivos, 2 abortos espontáneos. Tenía una historia de sangrado uterino anormal con hipermenorrea, por lo que siempre recibió anticonceptivos orales. A los 49 años deja los anticonceptivos y desde entonces ya no menstrua. Presenta una menorrea de 3 años de evolución. Tenía un chequeo ginecológico completo de un año previo que la paciente refería como normal. Al examen físico, su peso era de 95 kilos, con una talla de 1,56 m,
lo que daba un índice de masa corporal de 39, se encontraba ligeramente hipertensa con 140/90, el perímetro de cintura era de 99 centímetros y no presentaba acné, acantosis ni estrías, no se palpan masas abdominales. Sí se observa vello en cara, tórax, abdomen, espalda, zona lumbar y miembros y hasta en dedos de manos y pies. Tenía mamas muy hipotróficas al examen, lo que daba todo un puntaje de Ferryman-Galway de 21 puntos. Aquí se puede observar la alopecia, que es de predominio frontal, un grado 2 en la escala de Ludwig, y la distribución del vello abdominal. La paciente traía varios estudios, los cuales están todos disponibles por cualquier pregunta, pero solo voy a mencionar los positivos importantes en relación al caso. Por ejemplo, el estudio ginecológico de un año previo traía un PAP que era hipotrófico, una eco transvaginal que mostraba solo un útero de forma y estructura conservada con un endometrio de 5.4 milímetros, y en la topografía anexial estaba libre de imágenes sólidas ni quísticas. También traía análisis generales solicitados por ginecología y dermatología previamente, donde marco lo que llamó la atención, como por ejemplo hematocrito en límites superiores, eritrosedimentación acelerada, glucemias y hemoglobina glicosilada dentro de valores normales para el peso de la paciente, que uno podría considerar con un síndrome metabólico. Sin embargo, también el hepatograma dentro de valores normales y un perfil lipídico con colesterol dentro de límites normales, superiores, LDL, HDL y triglicéridos dentro de la normalidad. Bueno, y ahora sí el perfil hormonal con el cual fue derivada, donde vemos insulina también dentro de la normalidad, hormonas tiroideas sin tratamiento normales, y aquí ya vamos observando gonadotrofinas, por ejemplo, muy bajas para una paciente que está 3 años sin menstruar, lo mismo que los niveles de estrógeno o estradiol normales, lo que se considera una paciente que está en menopausia. Progesterona, prolactina, androstenediona idea dentro de los valores normales para el método, y bueno, esto es lo que realmente llama la atención, una testosterona normal muy por encima de los valores considerados normales para el método, 5.6 nanogramos por mililitro, con una testosterona libre calculada con una GLAE muy baja, que daba 168 picogramos por mililitro para un normal de 0,8 a 9.2 picogramos. Bueno, se decide entonces actualizar y ampliar perfiles hormonales que faltaban, se solicita una ecografía transvaginal nueva, un TAC de abdomen y pelvis y marcadores tumorales. Se decide iniciar tratamiento con 50 miligramos de espironolactona, se deriva a nutrición, se recomienda actividad física y se solicita una evaluación cardiológica. La paciente regresa 3 meses posteriores en mejor estado general, había descendido 8 kilos de peso, pero no notaba mejoría en su alopecia e hirsutismo. Traía los estudios solicitados, la nueva ecografía transvaginal, en lo que marcamos un endometrio engrosados de 7 milímetros, no se describían lesiones en ovarios ni en útero, y en la tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso no se describían tampoco lesiones. Bueno, traía también los análisis hormonales que faltaban, una 17-hidroxiprogesterona normal, la testosterona libre calculada nuevamente muy por encima de lo normal, inclusive un poco más del año previo, la testosterona biodisponible calculada, también muy por encima del rango normal, GLAE persiste baja, los marcadores tumorales estaban dentro de la normalidad. Perdón, aquí quería mencionar que el CLU estaba dentro de límites superiores, para el método daba hasta 150,
y aquí decidimos repetir el CLU, que aún la paciente todavía no ha traído su resultado. También se le pidió una resonancia de abdomen y pelvis sin lesiones. Bueno, y no encontrándose hasta aquí ninguna imagen que pudiera correlacionar el aumento de la testosterona, es que decido comunicarme con un diagnóstico por imagen, un especialista, presentándole el caso y solicitar un ecodoppler nuevamente con una ecografía transvaginal, con un ecodoppler de ovario. Y recién en esta ecografía ginecológica transvaginal con Doppler se puede observar que aunque ambos ovarios se encuentran dentro de límites parámetros normales, se visualiza en el ovario izquierdo una pequeña imagen focal ecogénico con centro hipoecoico de 8 a 6 milímetros con Doppler negativo. En el endometrio se observaba, no estaba tan engrosado, pero se menciona con mala definición, estriaciones ecogénicas en el miometrio, hallazgo que podrían estar en relación a adenomiosis. Aquí puede observarse la imagen. Y por último, con este cuadro quería resumir y actualizado hasta la fecha los valores con los que persiste la paciente, con LH y FSH bajas, estrógeno en 55, la testosterona total que se repite hasta hace un mes atrás, que persisten valores extremadamente elevados, con la testosterona libre y la testosterona biodisponible elevada, esperando el nuevo resultado del club. La escuchamos a Mariana. Estás muteada, Mariana. Ahí está. Ahí me desmuteé. Lo que no puedo es pasar las diapos, ya las vamos a pasar. Ahí pasó. Entonces, ustedes me ven a mí acá sentada en mi casa muy tranquila, y cuando yo veo la paciente de Claudia, la primer paciente que comentó, estoy igual en mi consultorio. Ahora, si tengo que atender a la paciente de Jessica, que es nuestro caso clínico número 2, preferiría que no sea en mi consultorio donde estoy sola y apurada porque tengo 3 pacientes en la sala de espera, y verla en el hospital, donde tenemos la suerte de tener un consultorio donde estamos ginecóloga y endocrinóloga en paralelo. Y ya no nos mandamos más notitas, nos sentamos juntas y discutimos qué nos parece hacer con esta paciente que es complicada. Otra cosa que les quiero preguntar, ¿en el sur los dermatólogos ven todos los hirsutismos? ¡Qué suerte! Los 2 casos que comentamos los mandaban los dermatólogos, muy interesante. Pero este caso es mucho más preocupante, porque no hablamos de una paciente con un hirsutismo leve, progresivo, hablamos de una paciente con manifestaciones clínicas de virilización. Y ahí ya no me van a ver tan tranquila, me van a ver un poquito más preocupada y más apurada por llegar a un correcto diagnóstico con esta paciente. Entonces dijimos que tiene 52 años. La edad promedio de menopausia en Argentina es 50.4, pero a los 52 puede todavía no haber entrado. Nosotros no estamos seguros si ella entró o no entró en menopausia. Dejó de menstruar, pero en un contexto clínico como raro. Tiene obesidad, y una obesidad importante, un índice de masa corporal de 39, ¿sí? Prácticamente con indicación quirúrgica. Y tiene síndrome de virilización. Eso es lo que nos dice, ojo, acá no me siento a ver qué hago. Tiene LH, FSH y estradiol en rango no menopáusico. Testo por 7 y una GLAE de 17, o sea que encima toda la testo que tiene anda libre o un poquito unida a la albúmina queriendo trabajar. Tiene una 17-hidroxiprogesterona normal y un CLU borderline. El CLU no me gusta. Yo me formé en el hospital de clínicas, tengo varios colegas que están en el mismo, que se formaron en el mismo hospital que yo y están hoy acá,
y nos formó como jefe de servicio a muchos el doctor Oscar Bruno. Mucha gente le derivaba a Oscar síndrome de Cushing y él siempre nos decía, ustedes lo tienen que diagnosticar antes de que tenga todas las manifestaciones clínicas. Tienen que diagnosticar el Cushing subclínico, tienen que estar ahí, tienen que buscarle las estrías, la disminución de la fuerza muscular, la jiba, la ocupación de los huecos supraclaviculares, entrar a mirar detalles. ¿Por qué ese Clutton border no me gusta? Es correcto repetirlo y me parece que también sería correcto hacer un test de Nugent y asegurarnos que suprime. Y entonces nos vamos a ocupar de la virilización. En general los síndromes de Cushing no están virilizados, tienen un síndrome hiperandrogénico. Creo que le prestaría mucha atención a la virilización, pero descartaría claramente por clínica y bioquímica un síndrome de Cushing. Esto que ven aquí a la izquierda es cómo las pacientes tienen esta alopecia, bien androgénica. Y el señor, que es un barítono, cuando las mujeres nos dicen, cambié la voz, ojo, nosotros como endocrinólogos no miramos hipertrofia de clítoris, por eso nos tenemos que ayudar con nuestros colegas ginecólogos. Entonces, hirsutismo severo y rápido, la manifestación clínica, acá no necesito ningún PET con flúor de desoxiglucosa, nada, necesito interrogar a la paciente. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo evolucionó? La paciente que vimos tiene las dos cosas, voz grave, alopecia con características androgénicas, hipertrofia de clítoris, hipertrofia muscular, atrofia mamaria, aumento de la libido, en una etapa como esta paciente que está en la perimenopausia y no la suele tener, no me gusta, me llama la atención. Entonces, acá tenemos que pensar en un síndrome hiperandrogénico no PCO, que era el 80% de las pacientes que nosotros vemos. ¿Qué puede tener? ¿Puede tener una hipertecosis ovárica? Sí, frecuente en la perimenopausia, pero no tiene ovarios tan grandes. ¿Puede tener un GARAN síndrome? O sea, acantosis nígrica, insulinoresistencia, hiperandrogenemia, sí, pero estos valores, no, estos valores son muy altos. ¿Puede tener un tumor ovárico? Sí, en general no son malignos, no son cáncer, aunque nosotras tenemos en el servicio 2 pacientes por lo menos con cáncer de ovario productor de andrógenos, pero podemos pensar que pueda tener un tumor ovárico y es correcto hablar con el colega que va a hacer la ecografía y decirle, estoy buscando una lesión chiquita, ayúdame, mirá bien los ovarios, medímelos, porque acá el ovario que tiene la lesión es casi 2 mililitros más grande que el otro. O sea que tenemos dos cosas en ese ovario. ¿Puede ser de origen adrenal? Sí. ¿Hiperplasia suprarrenal que aparezca a los 52 años? Raro. Síndrome de Cushing en esta paciente, vuelvo a decir, no me quedaría tranquilo. Y por supuesto, adenomas y carcinomas productores de andrógenos. ¿Qué pasa acá? El carcinoma son lesiones grandes, las vemos siempre por tomografía, los adenomas no son tan grandes, pero en general cosecretan cortisol. Es raro, lesión adrenal solo secreta andrógenos. Entonces, estudios por imágenes, tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral, sin evidencia de lesiones. Resonancia de abdomen, sin evidencia de lesiones. Yo diría que adrenal no me debería preocupar demasiado. ECO-TV, endometrio 4 milímetros, ovarios de volumen normal, pero el izquierdo tiene esa imagen focal ecogénica y es un poquito más grande que el derecho. Yo le doy importancia. ¿Qué nos pregunta la colega? ¿Qué hago? Como si fuera así de fácil. Intervención quirúrgica, más pruebas funcionales. Cushing sí, nos pusimos de acuerdo, me parece que todos vamos a estar de acuerdo, descartemos Cushing. Derivación para estudios de mayor complejidad. No, no la derives. Ustedes trabajan muy bien. Vamos a ayudarnos entre todos, pero por ahora yo no derivaría a nadie. Entonces, en principio pensamos que tiene un tumor virilizante. Poco probable adrenal, más probable ovárico en el contexto de la paciente. ¿Qué tenemos sobre tumores virilizantes de ovario? Diferentes tipos histológicos. En general, esto nos dice el patólogo. Nosotros no sabemos demasiado de tumores ováricos. Las edades a las que se presentan y perimenopausia hay bastante. Miren la incidencia.
Yo no voy a pensar en cada paciente que veo con síndrome hiperandrogénico si tiene un tumor ovárico, 2%, 0,5, 0,1, 0,2. Solo lo pienso porque está virilizada. Y eso es lo que me marca la diferencia. En general secretan andrógenos, a veces secretan estrógeno. Pero fíjense que siempre es el hirsutismo severo y la virilización, la manifestación clínica que a mí me hace pensar que lo podemos tener. Desde el punto de vista bioquímico, no hay un valor absoluto de testosterona. La testosterona suele ser más alta en los tumores, en general mayor de 2 nanogramos mililitros, en la premenopausia y mayor a 1 en la posmenopausia, pero si vemos el gráfico de la derecha, estas eran todas pacientes con poliquistosis, y solo estas, por supuesto que son muchas menos, 17 contra 211, tenían un tumor. Hay valores que se superponen. O sea que no es el valor absoluto el que me va a definir. En este caso está por 7, o sea que le voy a dar importancia, pero yo podría tener un 1,8 y tener un tumor también. La testosterona fue el único andrógeno que estaba elevado en todas las pacientes con tumor, o sea que es a la testo la que le damos bolilla. Y la presentación clínica en este trabajo de 17 tumores sugirió la presencia de causa tumoral en el 70% de las pacientes. Entonces es en el consultorio, con el interrogatorio y el examen físico, que nosotros vamos a sospechar que hay un tumor. ¿Qué estudios por imágenes hacemos? Adrenal, tomografía o resonancia, ovárico, EcoTV con Doppler. Siempre le pedimos al colega, por favor, míralo bien. Podemos hacer resonancia, los ovarios se ven bien por resonancia. Existe el cateterismo ovárico y podemos hacer también test de inhibición con análogos de GNRH. ¿Para qué se hacemos el cateterismo ovárico? Para ver si uno de los dos ovarios secreta más andrógenos que otro. ¿Cuál es nuestro problema? Que no tenemos nadie con experiencia en el tema. En el hospital quisimos hacerle una paciente complicada, que no encontrábamos el tumor, con un ecografista súper avesado, y hablamos con la gente de hemodinamia, que es en general quien lo hace, y nos dicen, no tenemos experiencia, si quieren vemos. Ahí no me gustó. Muestreo de venas, hay que cateterizar las 2 venas ováricas, derecha e izquierda. Hay muchas dificultades técnicas para saber que uno está midiendo lo que quiere medir, y en una serie de 38 pacientes el cateterismo de las venas fue solo en el positivo, o sea, se logró, fue exitoso en el 27% de las pacientes. La verdad que si no tenemos experiencia y en el hospital de clínicas no la hay, yo no la haría, porque no vamos a tener un resultado concluyente. Prefiero insistir en una buena ecografía. Entonces, ¿qué me parece de esta paciente? ¿Necesitas derivarla? No, tiene 52 años. La verdad que si descartamos síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing como causa más frecuente del síndrome, me parece que lo que sigue es la exploración quirúrgica. Por el peso, no sé si el cirujano se va a animar a una cirugía laparoscópica, que sería lo ideal, ¿sí? Pero lo que sigue a esto es la resección quirúrgica. En general, a esta edad ya se hace de los 2 ovarios. Ya estamos con este caso. ¿Preguntas? Mariana, una que vos, la contestaste en realidad, que decían si el paso siguiente sería una laparoscopía exploratoria, que vos recién lo comentaste, ¿no es cierto? Es que tiene BMI de 39. Uh-huh. Yo, por la experiencia que tengo, los cirujanos con tan obesos a veces no se animan con el laparoscopio. Y es difícil que baje, ¿no? Bien. Otra pregunta, Mariana. Nos preguntaban, perdón la redundancia, si con FSH y LH bajas justifica ver imagen hipofisaria. No, para nada. Lo que frenó la LH y FSH es la presencia de estrógenos y el exceso de andrógenos. Por suerte la hipófisis reaccionó bien. Me preocuparía tener FSH y LH alta con esta testo, porque tendría que pensar en un tumor hipofisario productor de gonadotrofina, que los hay,
el doctor Monset tiene experiencia, pero no. Esto es la respuesta fisiológica. De esta paciente hay varias cosas que uno puede comentar. Me llama la atención que tenga un PAP hipotrófico. Tiene mucho estrógeno y tiene testo y delta 4, o sea que debe tener una buena estrona también. Yo hubiera esperado que tuviera un PAP trófico, a una edad que por ahí no le corresponde y que eso nos llame la atención. Tiene un hematocrito alto. ¿Será la testo que le está generando esto? Hay mucho para pensar, hay mucho para trabajar en esta paciente. Me parece sumamente interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí, aparte de a la paciente seguir con su causa original, ¿qué haríamos con su obesidad? ¿Qué haríamos con su Body Mass Index? ¿También complementamos como un síndrome metabólico? ¿Atendemos a eso? Sí, por supuesto. Lo primero que tenemos que descartar es que esto tenga que ver con un síndrome de Cushing. ¿Puede tener síndrome de Cushing y tumor ovárico? Sí, puede tenerlo. Es raro que los tumores ováricos secreten cortisol, pero hay estirpes que lo pueden hacer también. O sea que todo es posible. ¿Y existe la asociación de patologías? Sí, también existe. Una vez que lo descartemos, creo que la prioridad es la resección de esa lesión ovárica que vemos, que en realidad se hace la ooforectomía, la evaluación del endometrio. Piensen que esta paciente viene de muchos años de estímulo endometrial sin menstruar, sin un progestágeno que la haga deprivar. Y tenemos que ocuparnos de su obesidad y podemos plantear tratamiento, por supuesto, cambios del estilo de vida, actividad física y todo lo que le decimos a nuestros pacientes habitualmente, pero con este grado de obesidad uno ya se plantearía tratamiento farmacológico y o cirugía. Recuerden que para las cirugías los colegas le piden que baje 10% del peso corporal. Entonces a veces necesitan un tratamiento farmacológico de la obesidad previo para lograr ese descenso. Otra colega nos comenta que puede ser que haya algún tumor del estroma ovárico que secrete cortisol y andrógenos. Sí, es menos probable, pero sí, están descriptos algunos tumores raros que lo pueden hacer. No dan no dan tanta manifestación. Es un club. A mí no me gusta ese club. Nosotros tenemos menores valores de corte. La mayoría de los laboratorios de acá es alrededor de 100. Pero bueno, si el valor de corte es 149, el 148 me hace ruido. Bueno, ahí le diremos a la colega que siga ahondando. Está esperando el próximo club, así que ahí también nos va a colaborar con, sí, y yo le con esa haría un test incógnita. de Nugent. Suprimirla con un poquito de dexametasona. Si el cortisol suprime, nos quedamos tranquilos, y si el cortisol no suprime, hay que estudiarla. Ahí sí. O sea, nosotros cuando vemos un paciente o una paciente con síndrome de Cushing, el primer diagnóstico es la sospecha clínica. Después estudiamos ritmo circadiano, hipersecreción, inhibición con dexametasona. Y una vez que tenemos el diagnóstico de Cushing bioquímico, recién definimos ACTH para que nos ayude a ver dónde está. Acá tenemos tomografía adrenal normal, así que de adrenal esto no viene, pero la ACTH nos va a orientar y en base a eso también vemos qué imagen le vamos a pedir, ¿sí? Si bien la enfermedad de Cushing es la causa más frecuente, primero es diagnóstico clínico, diagnóstico bioquímico y después etiológico. A veces pasa al revés, que los pacientes vienen con una imagen hipofisaria y tienen una lesión y tengo un tumor. A ver, un 10% de nosotros tiene un microadenoma celular y no es patológico. Entonces, no pidamos estudios sin entender lo que estamos haciendo, porque después nos metemos en una ensalada. ¿No les pasa a ustedes que vienen con un montón de análisis y dicen, ay, me lo pidió la doctora, no sé, que hago dieta, que hace tal tratamiento, bla, 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 y empiezan que la serotonina, que tengo el cortisol alto, ¿qué hago ahora? ¿Sí? ¿Y por qué no lo interpreta la doctora que te lo pidió?
porque me manda a mí esta serie de cosas y yo te reviso y te encuentro normal. Esas cosas son difíciles a veces de manejar en el consultorio, ¿no es cierto? O cortisoles altos, ojo con eso, por ejemplo, esta paciente, o las pacientes que están tomando anticonceptivo, esta paciente no tomaba cuando le medimos cortisol. Acuérdense que el cortisol aumenta en las pacientes que están recibiendo anticonceptivos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Mariana, otra colega nos pregunta si el estado de obesidad, ese Body Mass Index, podría correlacionarse con un CLU por esa obesidad, por un CLU elevado. Es demasiado alto. No. Tiene, mira, hipertensión, porque 140-90 no me parece tan sana. Tiene un BMI muy alto, y me faltan algunas, por ejemplo, esto de la fuerza muscular, que es característico de los síndromes de Cushing que no la tienen, ver si tiene GIBA. O sea, yo indagaría más en el examen físico, y no, los pacientes con obesidad, tan alto el CLU, no. Por eso pienso que le haría un test de Nugent. Gracias, Mariana. ¿Alguna otra pregunta? No. Si pasamos al próximo caso. Bueno, Santiago, ¿nos conectás el próximo caso, por favor? Buenas tardes, vamos a pasar al caso clínico número 3. En este caso se trata de una paciente adolescente de 13 años de edad que concurre a la consulta por hirsutismo. La paciente nos cuenta un aumento de vello de aproximadamente 1 año de evolución, con un aumento de peso un poquitito previo, aproximadamente 2 años. En la libreta nos figura un peso de 65 kilogramos para una talla de 1,49 m a los 10 años, es decir, que tenía un índice de masa corporal de 29, y ya a los 12 años refiere un peso de 102 kilos con una talla de 1,59 m, es decir, un índice de masa corporal de 40. Cuando le preguntamos acerca de su estilo de vida, nos cuenta que realiza 5 estímulos por semana de actividad física, que toma clases de baile y que va al gimnasio, y que está yendo a la nutricionista desde hace 1 año, donde ha registrado ese peso de 102 kilos que nos refiere. La paciente todavía no ha tenido su menarca. Al examen físico, nuestra paciente tiene una talla de 1,64 m, un peso de 96 kilos. Esto nos da un índice de masa corporal de 35, que es mejor que el índice de masa corporal que presentaba cuando empezó su tratamiento nutricional hace 1 año, que recordemos que era de 40. Su perímetro de cintura es elevado. Al evaluar la pubertad, nos encontramos con un Tanner 4 en mama y un Tanner 5 en vello pubiano. Su presión arterial es normal, 160 milímetros de mercurio. Presenta acantosis nigricans en pliegues, que lo podemos evidenciar acá en las diapositivas, y un hirsutismo marcado con un puntaje de 22 en la escala de Ferriman-Galloway modificada. La paciente nos trae un laboratorio general que muestra un hemograma y un hepatograma normal, una creatinina para evaluar función renal de 0,66 miligramos por decilitro normales, una eritrosedimentación de 7, un colesterol total de 165 miligramos por decilitro, un HDL de 35 y triglicéridos de 167 miligramos por decilitro, lo que refleja un lipidograma alterado para la edad. Al hacer la evaluación del laboratorio endocrino específico, nos encontramos
parámetros coincidentes con la insulinoresistencia demostrada a través de la acantosis nigricans de la paciente, una glucemia de 85 con una insulina de 40, lo cual nos arroja un OMA de 8. La función tiroidea la encontramos normal con una TSH de 2 y pedimos un club para descartar el síndrome de Cushing, que nos da dentro del rango de normalidad en 66. Evaluamos el eje hipófiso gonadal, midiendo la FSH y la LH, que las encontramos invertidas, un predominio LH de 13 con un FSH de 5. Evaluamos hormonas suprarrenales, evaluamos la DEA, que es acorde a la edad, y una 17-hidroxiprogesterona normal. Con respecto al resto del laboratorio endocrino, cuando valoramos los andrógenos, nos encontramos una elevación en la delta 4 androstenediona, una testosterona elevada y una testo libre obtenida por cálculo, calculando la GLAE, que nos da también en un rango de 31 francamente elevada. Es decir, es un perfil hiperandrogénico con una inversión de la LH-FSH, con una insulinoresistencia, y descartamos el hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita y la hiperprolactinemia. Se solicita una ecografía ginecológica que se realiza por la vía transabdominal y que arroja un endometrio laminar de 2,7 milímetros, ovarios de características ecográficas conservadas y volúmenes conservados. El ovario derecho presenta 2,4 centímetros cúbicos y el izquierdo 5,2 centímetros cúbicos. Cabe recordar que esta no es la mejor vía para realizar una ecografía ginecológica, que lo ideal hubiera sido hacer una ecografía transvaginal, pero debido a la edad de las pacientes y sus características, decidimos optar por una vía transabdominal. Mariana, te escuchamos. Ahí estamos. Está muteada, Mariana, por favor. Aquí está. Le decía a Ana que es súper interesante su caso. Es una adolescente, con los adolescentes hay que charlar mucho, explicarles qué es lo que tienen, estar pendientes de ellos. Ya hace un año que está con una nutricionista. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Ahí, no, se me fue para el otro lado. Bien, este es el tercer caso, entonces lo resumimos. 13 años, no tuvo su menarca, pero no tiene amenorrea primaria, porque tiene 13 años, ¿sí? No la vamos a estudiar como una amenorrea. Y lo que Ana relató de su examen físico, el estadio de Tanner, de su pubis y de sus mamas, nos está indicando que tiene buen estímulo estrogénico. Quizás le falta tiempo, puede menstruar dentro de un mes, 2 meses, 5 meses o 6 meses. Pero yo a los 13 años me fijaría sobre todo mamas. Si tiene estímulo estrogénico, desarrolló mamas, me quedo tranquila. Tiene su telarca, como dijimos recién. ¿Tiene síndrome hiperandrogénico? Sí, tiene hirsutismo. El hirsutismo es muy marcador de síndrome hiperandrogénico. Y de nuevo nos encontramos con obesidad. Una chica de 13 años con un índice de masa corporal de 35. Es mucho. Esto hay que trabajarlo y mucho. Tiene acantosis nigricans. ¿Qué marca la acantosis nigricans? Insulinoresistencia. Mucho más que el laboratorio. ¿El laboratorio nos sirve? Sí. ¿Para qué? ¿Yo voy a tomar conducta terapéutica con el OMA? No, porque el OMA es poblacional. Yo voy a tomar conducta terapéutica con una niña de 13 años que tiene una obesidad severa, que tiene una acantosis nigricans y que va a tener alteraciones metabólicas en un futuro si yo no la ayudo hoy.
pero no por un valor absoluto. ¿Me sirve? Sí. Si voy a hacer un trabajo de investigación y comparar, me sirve. Si yo se lo voy a mostrar a la paciente y a los 6 meses que mejoró le voy a mostrar que también mejoró bioquímicamente, buenísimo. Pero no voy a definir la conducta terapéutica por eso, sino por la manifestación de la paciente y su motivo de consulta y lo que ella le molesta. Como dijo Ana, tiene CLU y 17 hidroxinormales, nos quedamos tranquilos, no hay hiperplasia, no hay Cushing, testo y delta 4 elevados. ¿Necesito poner un diagnóstico? ¿Le tengo que decir a la paciente, vos tenés, por ejemplo, una poliquistosis ovárica? ¿Qué hace la paciente de 13 años cuando yo le digo, vos tenés una poliquistosis ovárica? Va al doctor Google, porque nuestros pacientes tienen ahí como una sucursal de la medicina, y le pregunta, poliquistosis ovárica. Google le va a decir, no vas a ser madre, vas a tener cáncer de endometrio, de ovario, y que no le agarre colon cuando tiene ganas también. Vas a tener ACV, vas a tener un infarto de miocardio, vas a tener dislipemia. Ojo con las adolescentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Tiene hiperandrogenismo clínico y bioquímico? Sí. ¿La ecografía a esta edad me sirve? No. 8 años posmenarca recién los trabajos consideran que la ecografía es evaluable. Las adolescentes tienen HAM alta y lleno de folículos, por suerte, y gracias a Dios, los ovarios, si no va a tener una insuficiencia ovárica. Entonces, ojo con rotularlas, ojo con lo que decimos. ¿Qué es lo que tenés? Tenés sobrepeso y sobre eso vamos a trabajar. Tenés obesidad y sobre eso vamos a trabajar. Esto que tenés más oscuro se debe al exceso de insulina y sobre eso vamos a trabajar. Y yo te voy a ayudar, pero no te voy a poner un diagnóstico que busques y te diga que vas a tener esterilidad. Ojo con eso. Entonces, síndrome hiperandrogénico en la adolescencia. Cuidado con la variabilidad de los ciclos perimenarca. Esta paciente todavía no menstruó, pero pónganle que fuera una paciente de 15 años y que no cicla todos los meses regularmente. Perfectamente puede ser por inmadurez del eje. No corro. Entre 1 y 3 años posmenarca puede ser normal menstruar cada 22 a 45 días. Y más de 3 años posmenarca debería tener al menos 8 ciclos por año. No usamos la ecografía ginecológica, tampoco sirve la HAM. Podríamos diagnosticar en este contexto fenotipos A y B, pero la verdad que yo preferiría no ponerle un diagnóstico etiológico. Por supuesto que si tiene un Cushing, sí, pero esta paciente por ahora tiene un síndrome hiperandrogénico en el contexto de una obesidad, y me parece que en este caso la prioridad es tratar la obesidad. El diagnóstico de PCO tiene implicancias de por vida. Seamos cautelosos. Generalmente no hay urgencia en poner diagnóstico etiológico. ¿Tiene síndrome metabólico? Trabajemos en eso, en cambios del estilo de vida, y si es necesario, tratamiento farmacológico. El tratamiento es sintomático, es individualizado. ¿Qué necesita nuestra paciente? A veces yo a las adolescentes vienen con las madres hablan. A ver, vos, ¿qué es lo que a vos te preocupa? ¿Por qué viniste? ¿Qué te molesta? ¿Te molesta no menstruar? ¿Te molesta menstruar mal? ¿Te molesta el sobrepeso? ¿Qué? ¿Te molesta el vello? Vamos a trabajar sobre el vello. Ayudémoslas, pero no las encarcelemos en diagnósticos que les traen, como dijimos, implicancias para toda la vida. Ahora vemos algunas preguntas, pero no quiero cerrar esta charla con ustedes sin contarles que este es el equipo con el cual trabajo codo a codo en el hospital. Son todas grosas, todas genias. Somos 2 endocrinólogas y el resto son ginecólogas. Bueno, la otra endocrinóloga es nada más y nada menos que Susana Leiderman. Me quedo así chiquitita yo, pero es un placer discutir con ellas los casos. Y lo último que le quiero decir es que trabajar duro por algo que nos interesa significa estrés, pero trabajar duro por algo que amamos es pasión, y nosotras todas somos apasionadas por lo que hacemos. Así que ahí nos van a ver en el hospital, luchando con nuestras pacientes y con lo que el sistema a veces nos permite hacer. Bueno,
Quedo abierta para las preguntas que quieran. Excelente, Mariana, todo lo expuesto. Estamos esperando las preguntas. Entre ellas, algo en el chat, era si nos podés volver a repetir con el diagnóstico de Rotterdam, ¿con qué haríamos bien el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico? ¿Con cuántos de esos elementos? De los 3, necesitamos 2. Y depende de cuál de esos 2 sean, vamos a clasificar en fenotipo A, B o C. Si tiene los 3, es el A. Si tiene solo A y B, o sea, solo hiperandrogenismo y trastorno del ciclo menstrual, que significaría de alguna manera anovulación, es el B. El C es la primer paciente que vimos que tiene ecografía e hiperandrogenismo. Y el D, yo coincido con la Sociedad de Exceso de Andrógenos, a mí no me gusta. Si no tenemos hiperandrogenismo, ¿qué PCO tenemos? Ecografía y alteración de la ovulación. No, o sea, es difícil sin hiperandrogenismo. Pero bueno, está descrito el fenotipo D. Buenísimo. Mariana, en esta paciente que es tan discutido, ¿cuál es tu opinión acerca de la metformina en adolescencia y puntualmente para ovario poliquístico? Bueno, los ginecólogos usan mucho metformina cuando van a inducir ovulación, con algunos trabajos que los avalan y muchos que no. En este caso, obviamente, tiene 13 años, nadie está queriendo inducir ovulación. Pero la paciente tiene una insulinoresistencia severa, no tiene diabetes. Una de las preguntas que yo hubiera hecho, como no me la hacen, la hago yo sola, es si deberíamos hacerle una curva de tolerancia a la glucosa. Si me lo preguntan, la respuesta es que creo que a todas o casi todas las pacientes con PCO deberíamos hacerle una curva de tolerancia. No es tan caro, no es tan complicado y nos va a definir dónde estamos parados en su perfil metabólico en muchas cosas y qué tenemos que hacer. Y sobre todo, qué vamos a hacer cuando se embaracen. Son de alto riesgo de diabetes gestacional. Con respecto a la metformina se puede usar en pediatría, yo sé que la usan, yo no veo niños, y en adolescencia se puede usar sin ningún problema. Si la paciente, como dijo Ana, hace 5 veces por semana actividad física, está cumpliendo con los requerimientos de la dieta, en cuanto a cambio de estilo de vida, ¿no? En cuanto a dieta estricta. Tiene 13 años, que a nadie se le ocurra ponerle una dieta de 800 calorías a esta chica. Tiene que ordenar su manera de alimentarse, pero cuando sale con sus amigas tiene que comer 2 porciones de pizza. Seamos coherentes con esas cosas. Me parece que si con todo lo que está haciendo no le alcanza, la metformina la va a ayudar. No como tratamiento de la obesidad, pero sí para mejorar su insulinoresistencia y por ahí frenar esas mesetas que los pacientes tienen. Sí, es probable que si la veo y me pasa esto, le agregue metformina al tratamiento. El hecho de que está posiblemente cercana a su menarca, ¿también colabora para el hiperinsulinismo? O sea, en el catch-up que tiene que hacer. Sí, sí, por supuesto que sí. No 40 de insulina y OMA de 8, Sí, pero obvio. sí, las pacientes adolescentes suelen tener en este momento de perimenarca un poquito más de insulinoresistencia, pero no son estos cuadros clínicos. Bien. Mariana, esto que pregunta otra colega, que siempre lo estamos discutiendo dentro del círculo endocrinológico, si le dimos metformina a la paciente y hacia largo plazo se embaraza, ¿qué hacemos con la metformina? ¿Se sostiene en el embarazo? ¿Se deja nada más que los 3 primeros meses? ¿Cuál sería tu opinión? Me da vergüenza hablar de esto viendo diabetólogos, porque yo no hago diabetes ni diabetes gestacional, pero les cuento. No, pero tu opinión, queremos saber tu idea. En general, el primer trimestre la mayoría se las deja. Por supuesto que
Nah, lo ideal es tener una curva de glucosa que nos diga en dónde estamos parados metabólicamente con esta paciente antes de que se embarace, ¿no? Si ya mejoró y está bien, por ahí le puedo sacar la metformina. Pero si no, la mayoría se las deja por lo menos el primer trimestre. Y hace unos años no autorizaban el uso de metformina durante el embarazo. Ahora sí, hay varios trabajos que se la dejan incluso todo el embarazo, con buena evolución de las pacientes. Gracias. Si la paciente desarrolla una diabetes gestacional, debería ver por un diabetólogo especializado en esto e insulinizarlo, ¿no? Mariana, ¿Más una preguntas? pregunta que nos había quedado colgada. ¿El dosaje de la antimuleriana estaría dentro del screening de ovario poliquístico? ¿Nos sirve para algo dentro de ovario poliquístico? No, no. Solo El para dosaje de fertilidad. antimuleriana no sirve para diagnóstico de ovario poliquístico a ninguna edad, no es criterio diagnóstico en ningún trabajo científico bien hecho. En general, el valor de la antimuleriana tiene que ver con pacientes que van a ir a fertilización in vitro, por ahí con FSH border, y al ginecólogo le sirve para definir el protocolo de hiperestimulación ovárica va a usar, pero para nosotros no nos va a cambiar nada tener una antimuleriana. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer en forma pública? Hay otra ahí, Patri, en el chat, que es sobre A ver. si serían menos útiles los anticonceptivos que solo tienen drosperinona. Esa estudió mucho, porque los anticonceptivos solo Drospi 4 miligramos son lindos, son nuevos. Y las adolescentes, no sé si Carmen Barbieri, Moria Kazan, no sé quién le dijo que los estrógenos les van a dar trombosis a todas, cosa que no es así, y están encantadas. Drospi 4 miligramos, 24,4. Este anticonceptivo va a frenar LH, por supuesto que les va a ordenar el ciclo, hay que avisarles que les puede dar spotting, puede dar mucho spotting, pero no va a tener tanta acción sobre la SHBG como tiene el etinilestradiol, por ejemplo. Entonces, en una paciente con manifestaciones clínicas leves, quizás podríamos probar, y si eventualmente no llegamos a disminuir las manifestaciones clínicas por las cuales la paciente nos consultó, podemos agregarle finasteride, espironolactona, cremas para tratamiento del hirsutismo. O sea, tenemos otras cosas también que podemos hacer. Pero los ACO solo progestágenos está muy bien usarlos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta acá en el chat que dice Te escuchamos, Olguita. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, Olguita. Sí, te escuchamos. Para pacientes que vienen con un diagnóstico dudoso de ESOP, ya tratadas con ACO, ¿le suspendemos el ACO para realizar el perfil bioquímico? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Bueno, eso me pasa muy seguido, que las pacientes vienen parcialmente estudiadas, por ejemplo, testo biodisponible, no delta 4, no sulfato DEA, no 17-hidroxi, les dijeron probablemente sea una poliquistosis, anticonceptivo. Ahí yo le pregunto a la paciente, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué querés hacer? El anticonceptivo, excelente método anticonceptivo, el anticonceptivo oral, ¿no? Si no te querés embarazar. Pero yo no puedo hacerte diagnóstico bajo anticonceptivo. Es como medirle la progesterona en fase lútea bajo anticonceptivo, salvo que esté haciendo un estudio epidemiológico para ver si el anticonceptivo sirve y la paciente no ovula, no tiene sentido. O sea que para hacer diagnóstico necesito suspender mínimo 3 meses, porque si no la SHBG no me va a cambiar. Si la paciente está preocupada por su diagnóstico, lo suspendo y reevalúo, siempre indicándole que debe usar un método anticonceptivo, porque yo no tengo certeza de su diagnóstico y no sé si ovula o no ovula. No quiero que me venga a ver a los 2 meses y me diga, ay, yo dejé el anticonceptivo y ahora me embaracé. Entonces, por favor, seamos cautelosos. Si la voy a reevaluar, le indicaré DIU, le indicaré condón, no sé.
pero necesito que en el medio no se embarace, porque estaba con un método anticonceptivo súper eficaz. La respuesta sería 3 meses, pero me explayé. Hablo demasiado, ¿no? No, excelente, excelente, Mariana. Mariana, al contrario. Mariana, otra preguntita. Acá consultan por las cremitas antiandrógenas como el Vanicua, que ahora no se fabrica. Mira, acá se conseguía hasta hace poco Vanicua. Yo no le indico demasiado, pero es bueno. Las pacientes con hirsutismo mejoran un montón. Y después les cuento que en Córdoba, la doctora Carolina Fuchs nos contó que ellos usan un gel de finasteride. No sé si hay algún cordobés que nos pueda desasnar. Nosotras no logramos que las farmacias de Capital lo hagan, pero es un gel con finasteride que las pacientes se pasan 2 veces por día a contrapelo y dice que tienen muy buena respuesta clínica para el hirsutismo, pero no tengo experiencia, para mí fue toda una novedad. Acá nos preguntan sobre el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal no clásica, con el tema del test del Sinacten. ¿Qué podés decir? No hay Sinacten en la Argentina, por más que nuestros políticos digan que somos país de avanzada, para algunas cosas parece que no tanto. ¿Se acuerdan cuando en una época durante la pandemia no había hidrotisona? Los pacientes nos volvían locos, que no conseguían hidrocortisona. Pasan esas cosas. No hay Sinacten, el laboratorio no lo está importando más. Entonces, la primera pregunta sería, ¿necesito saber si la paciente tiene una hiperplasia suprarrenal congénita? Ya, por ejemplo, tiene un síndrome hiperandrogénico con una 17-hidroxi de 3 y tiene 17 años. Podría darle anticonceptivos y esperar a ver si consigo o si alguno viaja a Estados Unidos y me trae. Vamos a suponer distinto, que es la misma paciente, pero tiene 23 y se quiere embarazar. Yo ahí necesito saber. Existe en Argentina, se llama ACTH-LA, Actel, así se llama. Existe, se puede comprar, hasta hace poquito salía 8.700 pesos, no es tanto. Es intramuscular, los valores de corte son los mismos, hay que medir cortisol y 17-hidroxi basal, a los 60 minutos sí o sí, y si se puede a los 30 también, y los valores de corte vuelven a ser lo mismo. Si la 17-hidroxi es mayor a 10, tiene hiperplasia suprarrenal congénita. No es como comprar dulce de leche La Serenísima y el Decot, no es igual, pero es lo que tenemos. Doctor Morando, no se ría de mí. Bueno, ahí una colega de Córdoba nos dijo que se prepara la crema de finasteride al 4%, se manda a preparar, para que tengamos el dato. Pero solo los cordobeses lo consiguen. ¿Cómo hacemos para que el resto del país? Eso tendríamos que hablar con la farmacia, que alguno de ellos nos contacte con la farmacia, con alguna farmacia en nuestras localidades, porque la doctora Carolina Fuchs, que es endocrinóloga de Córdoba, es buenísima, es una genia, y nos explicó que tienen buen resultado. Entonces, la verdad que el hirsutismo es un tratamiento difícil, ¿no? Generalmente terminamos mandándolos a hacer electrólisis, así que me parece que es una terapéutica que no manejamos simplemente porque no la tenemos. Bueno, Mariana, ¿podrías dejar de compartir pantalla si estamos todos juntos de nuevo? Stop. Saco a las chicas. Ahí estás. Bueno, la verdad que no nos queremos ir, pero bueno, todo tiene un tiempo. Bueno, primero disculpas que mi presentación quedó en la primera diapositiva, pero bueno, creo que igual lo que verbalicé fue suficiente. Les agradezco muchísimo a todos, a Mariana, a mis colegas que presentaron los casos. Mariana, excelente, súper didáctico, ya queremos irnos todos a tu servicio, para que nos enseñes de ginecoendocrinológica. Realmente muy, muy agradecida a todos por estar presentes, espero que haya sido muy útil el Ateneo para todos. Olguita, no sé si querés ayudarme a compartir algo más desde SEMPA.
Bueno, agradecidísima a Mariana por tan didáctico todo y tan práctico. Yo me la imaginaba y la veía y dije, estamos en el curso MESMAN, y Marianita es así, que nos dice lo puntual que tenemos que hacer. Así que Mariana, desde mi parte y desde miembro de la sede de FACEN, muy agradecida por haber aceptado nuestra invitación y haber aceptado este reto. Bueno, Daniel, misión cumplida desde CEMPA. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo. Vos, Patricia, como coordinadora, muy buena, espectacular, has coordinado el chat muy bien. La verdad que muy Gracias. lindas las presentaciones, muy representativas de la vida real, y esto de ir haciendo un análisis caso a caso, la verdad que ha sido muy buena idea. Y bueno, Mariana, toda una docente, la verdad que felicito, muy linda la charla, muy linda, muy didáctica. Y bueno, quiero agradecer también al Laboratorio Montpellier por permitirnos soñar y que los sueños se sigan haciendo realidad. Y bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Qué lindo que es ver tantos nombres y tantos capos presentes. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien y nos vemos. Está muteada Mariana, quiere decir algo. Está muteada Mariana. Está muteada, Mariana. Está muteada, ahí. Pero ahí está. No, agradecerles nada más que me hayan invitado, es un placer compartir lo que uno hace en la vida cotidiana, así que agradecerles a todos ustedes, nada más. Bueno, mucha suerte, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias, Tato. Nos estamos viendo Nos vemos pronto. el próximo martes, nos vemos. Gracias. Suerte. Ahí estaremos. Gracias. Chao.